Oh, tú eres el gran yo soy, Señor. Tú no cambias. Tú eres el mismo ayer y hoy y para siempre jamás. Y esta mañana te adoramos, Señor, con todo, con nuestro canto. Te adoramos con nuestras finanzas, nuestra economía. Señor, te honramos y te reconocemos en todo. Padre, esta mañana oramos por los diezmos, las ofrendas, Señor. Todo lo que está haciendo, ha traído a tu alfolí, que siempre, Señor, se ha usado para expandir tu reino y para tu gloria. Señor, ahora esta mañana te pedimos al entrar a tu palabra, Señor, que nos edifiques, que nos exhortes, que nos corrijas, Señor, que nos edifiques. Padre, que estemos, seamos equipados, Señor, para toda buena obra. Te amamos y te bendecimos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Señor, te lo pedimos todo. Amén, amén. Pues esta mañana tenemos el placer de tener a mi suegro y mi suegra con nosotros. Y mi suegro nos va a compartir el mensaje a este día. En nombre de sus pases, suegro. Vamos a ponerle así. ¿Quiere que le pongamos una silla? Gloria a mi Dios. Aleluya, gloria a mi Señor. Qué hermoso día, qué hermoso día. Qué hermoso día, gloria a Dios. Qué bendito. Qué bendición. Qué bendición estar en un hogar donde se reconoce a Dios, donde se tiene a Dios como primero, como lo más importante. Qué hermoso es eso. Que la paz de Dios sea con todos vosotros, hermanos que están en transmisión, donde quiera que estén. Que el Señor en este día precioso les bendiga. Y que todo lo que sea negativo alrededor de sus vidas, de sus familias, de sus ciudades donde viven, se vaya. Que con el ambiente que se produce con la presencia de Dios, que es paz, una paz que el mundo no conoce, ustedes la tengan allá en sus hogares, con sus familias, y disfruten de esto que nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos disfrutando aquí con nuestros hijos, con el pastor Eliel Aguilera, que es el siervo de Dios que está a cargo de esta iglesia, mis hijos, mis hijas, y su servidor, que vengo con mi esposa de visita. Pues venimos muy a lo largo, pero gracias a Dios que el Señor nos permite venir todavía. Mi nombre es Rafael Espinosa Morales. Nosotros vivimos en Culiacán, Sinaloa, donde precisamente hace 2 días hubo una tremenda situación. Ahí estamos, hermanos queridos, en la iglesia Centro Cristiano, amigos y hermanos, para servirles. También tenemos un programa en Facebook, donde transmitimos nuestros servicios. Y usted puede buscarnos ahí como Centro Cristiano, amigos y hermanos, y nos puede localizar ahí. Aquí ya ustedes tienen la notificación de cómo conectarse con el siervo de Dios, aquí nuestro pastor Eliel Aguilera. Y yo les pido, hermanos, que traten de comunicar estas buenas nuevas, esta transmisión, comuníquenla con sus amigos, parientes, compañeros de escuela, de trabajo. Añádalos, hermano, añádalos. De alguna manera Dios va a orar para que ellos miren este programa de algún día. Y por qué no, la palabra de Dios es muy poderosa y pues puede hacer la obra cuando menos pensemos nosotros y donde menos pensemos. Entonces, hagamos nuestra partecita. Yo como pastor, muchos años que tengo en esta labor, he oído muchos comentarios de hermanos que dicen, pues yo no sé qué hacer, hermano, yo no soy evangelista, yo no tengo este don. Y yo lo que les he contestado es, hermano, es que no todos tenemos lo mismo, no todos vamos a ser evangelistas, ¿no? Pero usted tiene un don, usted ora por nosotros, pastores, usted ore por sus familias, ore también ahora que tenemos este medio de tecnología,
pues aunque no se den cuenta los amigos y parientes, usted métalos ahí, métalas y mándenles textos y mándenles palabra de Dios. Y lo único que puede pasar, hermanos, es que lo rechacen y se enojen con usted, pero pues ¿qué le hace? De alguna manera van a oír la palabra de Dios. Hay muchos testimonios de gente que no quería nada con Dios y la palabra de Dios llegó y ahora están sirviendo al Señor. Bueno, hemos estado en un tiempo muy bonito, muy precioso. Yo me he gozado bastante, me he gozado esta mañana. No solo con los cantos, sino con la palabra que trajo mi hijo, el pastor Eliel. Muy bonita palabra, que verdaderamente, hermanos, nosotros los pastores debemos estar predicando más sobre el amor a nuestro prójimo, porque es el principal mandamiento bueno, el principal mandamiento es amar a Dios y complementa el primer mandamiento con amar a tu prójimo también, como a ti mismo. Y lo que yo estaba pensando al estar oyendo a mi hijo Eliel, estaba pensando, bueno, el diablo trabaja mucho para que no amemos a Dios, y que no le sirvamos y de todo corazón, que sean medias ahí. Y el hombre, el ser humano, con sus conocimientos, disque tecnología y como decía hermano Eliel, con sus avances y dinero, porque hay mucho de eso en el mundo. Ya ven ustedes que el dinero es la causa de tantos problemas. Eso está pasando en Culiacán por causa del dinero. Y eso hace que el hombre, fíjense, el diablo nos aleja de Dios cuando le damos chance, y el hombre nos aleja del otro mandamiento, que es amar a tu prójimo, porque hay mucha codicia, hay mucha envidia, hay mucho odio y hay mucha pues muchas cosas que el hombre mismo saca por causa del dinero, que es la raíz de muchos males. Bueno, entonces tomen en cuenta esa palabra, hermanos, y si usted no escuchó el principio de este programa, búsquelo y escúchelo. Está muy interesante lo que se dijo acerca de este tema. Yo traigo otro tema que es uno de mis favoritos desde que yo era jovencito. A mí me gustó mucho hablar sobre la oración. Bueno, las situaciones que uno vive, ¿no?, en la vida. Yo creo que a veces, o no a veces, sino casi siempre, cuando Dios tiene un propósito con alguien, el Señor es el que pone, si no todas, algunas de esas situaciones para que nosotros busquemos refugio en Él, busquemos ayuda en Él, busquemos la solución en Él. Desde niño yo fui un niño que dependí de Dios. Dependí de Dios toda mi infancia. Pues fui un niñito muy inteligente en ese tiempo. Ya creo que ya no, pero cuando fui niñito sí fui muy inteligente. Y pues me distinguía entre los demás, que yo pues no hablaba malas palabras como los demás niños y muchas cosas que uno aprende pues cuando conoce al Señor desde pequeñito, y que lo hace diferente, ¿no? No mejor que los demás, y nunca pensemos nosotros que somos la gran cosa. No, hermanos, es por la gracia de Dios. Todo lo bueno que tenemos es por la misericordia de Dios, y todo es de Dios. Todo lo bueno es de Dios. Entonces, el premio que Dios nos da es muchas recompensas que se tienen. Yo de niño tuve muchas recompensas. Fui el mejor alumno de mi colegio. En el deporte también Dios me ayudaba, porque pues jugaba y decía poner el nombre del Señor, y pues yo procuraba no mezclarme con las malas palabras y las cosas malas, ¿no? Y buscando siempre las cosas buenas. Y bendito sea Dios, hermanos, donde nos desarrollamos mi hermano y yo, que éramos los dos hombres en el medio de la familia, que fuimos los más deportistas. Los demás pues después ya vinieron, pero mi hermano y yo dimos muy buen testimonio entre todos los muchachos de las colonias donde jugábamos. Ellos nunca escucharon una mala palabra de nosotros, ni de mi hermano ni mía. Y ellos dieron ese testimonio y nos decían hermanos, nos conocían por eso. Por eso les quise decir esto, porque es muy bonito
ser uno, pertenecer uno a una familia donde se conoce a Dios. Porque conocer a Dios es lo más importante que le puede pasar a uno en esta vida. Y fíjese cómo la ciencia no ha estado ayudando para que la Biblia se reconozca como verdadera, como palabra de Dios. Tanto que cuando descubrieron el genoma humano, el ADN, ese descubrimiento vino a echar por tierra todo lo que respecta a que el hombre desciende del mono, ¿no? Aunque se sigue enseñando eso, pero eso ya es una teoría no comprobada y el descubrir este acontecimiento, pues impactó, ¿no? A la ciencia, impactó a la ciencia. Y yo quise ver de los libros, pues este pequeño párrafo, ¿no? De cuando se descubre pues es algo tan importante, ¿no? Y el que estaba al frente del proyecto, de este descubrimiento, era un doctor Collins, un americano. Cuando se descubre, claro que él no era solo, era con ayudantes, ¿no? Cuando se descubre, le dice al presidente que estaba en ese tiempo, que no recuerdo yo quién era, dice: señor presidente, hemos hallado, dijo, el libro de la vida. Hemos hallado el libro de la vida. Y al descubrir este genoma humano, el ácido desoxirribonucleico, que es el que se identifica ahí, y que ahora la ciencia ha desglosado el ácido desoxirribonucleico en 4 ácidos. Y a mí es lo que me llama mucho la atención, y hermanos, quiero que ustedes vean esto. No está comprobado porque la ciencia no cree en Dios, ¿no? Pero hay científicos cristianos que están mirando en esos 4 ácidos las 4 letras del tetragramatón, el nombre de Dios. Es maravilloso esto, ¿no? Se va a comprobar. Y pues que nosotros somos creación de Dios. El ser humano es creación de Dios. Dios lo hizo. No nada que el mono, que de un sapito. No. Somos hechos por la sabiduría, la ciencia, la tremenda sabiduría de nuestro Padre. Y como Él es el Padre, ¿verdad? Él es el que creó, Él es el creador. Lo único que le falta a esa creación es que su espíritu, Dios lo reviva y verdaderamente se resplandezca esa vida de Dios en uno, para que verdaderamente podamos ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿qué no saben ustedes que ustedes ya no son dueños de ustedes? Fueron comprados a precio, dice, de sangre, y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Y dice, y ya no sois vuestros. Me encanta esa palabra. Es que son propiedad de Dios, Él los compró, ¿verdad? Pero la gente que está sin Dios no está en esa situación. Entonces hay un privilegio muy grande y humildemente tenemos que nosotros darle gracias a Dios y reconocerlo y pues invitar a la gente para que también conozcan esto. Son seres humanos, tienen esa bendición de ser creación del Todopoderoso. Lo único que les falta es reconocerlo, recibir lo que Él hizo por medio de su Hijo, que vino a traernos la salvación, porque estábamos perdidos, y recibir la vida eterna. Entonces, me gusta mucho esto, y lo digo como introducción, porque voy a hablar de la oración. Y pues voy a hablar de un hombre que vivió en un tiempo en el que quizás no se practicaba mucho esto. Yo no recuerdo en el Antiguo Testamento más que a Moisés, que sí, ese hombre sí oraba, ¿no? Josué tal vez oraba también porque lo había enseñado. Pero yo no me acuerdo que Abraham haya orado. Abraham recibía visiones y hablaba con Dios. Pero vemos así, ¿no? En la Biblia
Y Daniel fue un muchacho de oración. Ahora, a Daniel lo enseñaron sus padres, porque esto viene de atrás. Por eso quise referir mi infancia, porque lo que uno aprende de niño es algo tan poderoso, tan fuerte, que en primer lugar no se olvida y en segundo lugar es la base de muchísimas cosas más que le suceden a uno en la vida. Por eso yo estoy en este día felicitando a los que están conectados y que está su hogar ahí, sus hijos. Hermano, es lo mejor que podemos hacer. Yo estoy muy orgulloso y a veces me asalta la emoción de saber esto, que mi familia, que pues mis hijos están en ese calor, ¿no? en esa bendición, por la gracia de Dios. Y en este hogar que este siervo de Dios, la cabeza de este hogar, es un hombre de Dios, es un hombre... bueno, yo no tengo ni palabras para decir, porque aquí está enfrente de mí y voy a decir que estoy exagerando, pero no, es un muchacho que lo conozco. No voy a creer. Un muchacho honesto, un muchacho, pues, un muchacho, un buen hijo, un muy buen hijo. Y está haciendo lo que debe hacer un padre en su familia. Instruir a su familia, instruir a sus hijos. Esto que se está haciendo, fíjense que parecen cosas muy sencillas, ¿no? Hay veces que dicen, no, las cosas sencillas son sencillas, pero parece que las cosas sencillas son las mamás de las cosas grandes, porque esto que es tan sencillito es vida para vida. Esto les ha servido a ellos porque desde niños están enseñadas, mis hijas y mi hijo. Entonces, les está sirviendo ya y les va a servir. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces las cosas pequeñitas dicen, no, pues no son insignificantes, hermano, el átomo. Y ahora que descubren que del átomo también están descubriendo protones, electrones y neutrones más chiquitos todavía. Sin eso no habría un ser humano, no habría creación, no habría hombre, ¿verdad? Por ejemplo, la célula que compone el cuerpo humano es la CHON, ¿verdad? Que se llama CHON. Es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y el carbono es lo que más abunda en el mundo, ¿verdad? La tierra está llena de carbono, toda la tierra está llena de carbono, el polvo de la tierra, de ahí sacó Dios al hombre. Y son maravillosas cosas. Y el carbono, pues, está compuesto por seis protones, 6 electrones y 6 neutrones. 6. ¿Son casualidades? No. Dios es un Dios perfecto. Dios no hace nada por casualidad, ni a ver si sale. No, Señor, Él lo hace porque sale. Entonces, Daniel fue un muchacho que se dice que desde los 16 años fue llevado a Babilonia, cautivo. Recuerdan ustedes que Nabucodonosor pues hizo 2 invasiones, ¿no? En una se llevó casi a todos los jóvenes y en la otra invasión se llevó al resto. Y los asirios habían hecho ya una invasión en el norte que se llevan las 10 tribus y se llevaron a la mayoría, y eso sí, lo del norte quedó destruido, ¿no? La Jerusalén se volvió a reconstruir y bueno, etc. Pero es historia de otra predicación. El caso es que Daniel, desde muy jovencito ya llegó allá a Babilonia, pero fíjense cómo es Dios, ¿no? Dios permitió que los papás de Daniel lo enseñaran, lo instruyeran, para que él fuera fuerte para enfrentar algo tan pesado como eso. ¿Quién va a saber lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Más que Dios. Entonces, Dios lo preparó de jovencito, así como Moisés también. Y ya cuando llegó a esa edad y se tuvo que enfrentar a la realidad, porque una cosa es lo que uno estudia y otra cosa es lo que uno practica ya, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estuve en la prepa y estudiaba y leía y veía todo eso. Y bueno, pues tanto que le enseñan a uno, se llevan como 8 o 10 materias en la prepa, cuando en mi tiempo. Y yo, ¿para qué quiero uno estudiar tanto? Hasta latín me enseñaron. Y por cierto que era... A lo mejor el profesor creía que yo iba a ser sacerdote porque sacaba puros 10 en latín. Entonces, digo, ¿para qué le sirve tanto a uno? Pues sí le sirve, ¿verdad? Todo lo que aprende uno ya después, ya cuando llega el momento acá de enfrentarse a la vida, a la realidad,
Aquello es decir, máximo en lo espiritual. Máximo en lo que es espiritual. Entonces vemos aquí a un muchacho que, pues, imagínense, casi hasta los 90 años vivió él, ¿verdad? Vivió los 70 años ahí en Babilonia. Ahí los vivió los 70 años. Daniel no se regresó, ahí se quedó. Entonces, vemos nosotros aquí la enorme diferencia entre un jovencito y el mismo rey de Babilonia, que en ese tiempo, pues, era Nabucodonosor. Y yo quise saber, cuando estaba sacando este tema, quise saber yo quién era Nabucodonosor, porque era muy importante para mí comparar a un hombre como Daniel, o joven como Daniel, que conoce a Dios, y a un hombre tan importante, tan poderoso, que no conoce a Dios. Y saqué un extracto que Nabucodonosor, fíjese, Nabucodonosor, el nombre Nabucodonosor quiere decir que Nebo defienda. ¿Quién era Nebo? Nebo era el dios de los babilonios, el principal dios de los babilonios. Entonces, pura idolatría ahí, ¿no? Ese estaba impregnado de idolatría y dependía de ese diosecillo. Entonces, ahí vamos a ver una diferencia enorme, ¿no? Nabucodonosor fue hijo de un gran estratega militar que fue Nabopolassar. Voy muy rápido aquí. Y este Nabucodonosor, después de muchas guerras, conquistas y todo, fue el que fundó el imperio babilónico, que fue el primer imperio mundial que nos relata aquí Daniel, el libro de Daniel, de los 4 imperios, Babilonia. No que no haya habido otros imperios antes, ¿no? Sí, y alrededor también hubo imperios. Pero estos 4 imperios que voy a mencionar ahorita fueron los que competen mucho a la nación de Israel. Por eso están extractados y son los importantes aquí, porque ellos tienen que ver con la nación de Israel. El imperio otomano y otros más que hubo, pues esos no tienen que ver, ¿no?, con Israel. Entonces, Babilonia, fíjense ustedes que tuvo guerras con Egipto. Egipto era muy poderoso en ese tiempo. Pues Egipto fue el primer imperio mundial que hubo. Y luego pues también los asirios, ¿no? Son imperios grandes, pero estos babilonios eran un ejército muy poderoso, muy valiente. Y fíjense lo que resalta la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un gran estratega militar, pero mejor constructor. Era un arquitecto. Era un hombre que sabía dirigir, hizo pues lo que dice la historia, ¿no? Y eso está documentado, la gran muralla de Babilonia, ¿verdad? Una cosa majestuosa, que los carros andaban arriba de esa muralla, ¿no? Grandísima, fuerte. El palacio de él, imagínense ustedes, cuando él, ya después vamos a ver un extractito, cuando él sale me imagino yo, ¿cómo se le llama eso? Al balcón ahí, imagino, ¿no? Al segundo piso, algo así, porque de ahí dominaba mucha parte de la ciudad. Fue cuando pronuncia las palabras, que no es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué con la fuerza de mi poder. Fíjense nomás, cuánta soberbia, ¿no? Era un gran constructor. Entonces, hizo también, fíjese, un inmenso lago artificial que medía más de 225 kilómetros de perímetro. Era sumamente inteligente este amigo para ¿cómo se dice? Para acumular agua, ¿no? Este amigo era muy tremendamente inteligente. Y luego tenía 55 metros de profundidad. Hizo una red de canales que cubrían todo el país. Así es que imagínense cómo era Babilonia, verde, ¿no? Mucha vegetación, había mucha agua. Pero era un hombre muy soberbio, muy orgulloso. Cuando él se jacta de su poder y de su fuerza, Dios lo castiga. Y ustedes, los que saben esta historia,
Dios le envió una enfermedad en la que él se imaginaba que era un animal y andaba entre las bestias. Y esa enfermedad se llama licantropía. Y eso le pasó, ¿no? Entonces vemos esta biografía de un hombre que no tiene Dios en su vida, y vemos un muchacho que tiene a Dios en su vida, cómo Dios lo prospera, cómo Dios lo usa, porque no solamente cuando el rey sueña y olvida este famoso sueño, que ninguno, pues todos los sabios le decían, rey, pues es que si usted no nos dice qué soñó, ¿cómo le vamos a decir la interpretación? Esto no hay nadie que lo pueda hacer. Díganos qué soñó y ya lo vamos a interpretar, y era lógico, ¿no? Pero ¿qué pasó con Daniel? Daniel no solo le interpretó, sino le reveló el sueño. ¿Por qué? Porque Dios le reveló a Daniel. Hermano, la oración es lo más importante, puedo decir yo, entre algunas 3 o 4 cosas que hay más, para el cristiano. ¿Por qué? Porque es la comunión con nuestro Padre, es la comunión con Dios. Así como cuando usted y yo estamos en un servicio y que ahí está la presencia de Dios, estamos contentos y se nos olvida hasta que nos duele el pie, que nos duele la cabeza. Estamos en un lugar de bendición. Así es la oración, porque estamos hablando con el Todopoderoso, el sobrenatural, el Dios que hizo todo y que es nuestro Padre. Entonces, es muy importante este tema. Para mí ha sido, como les digo, siempre enseñar a la iglesia donde he estado pastoreando que debemos ser gente de oración. En nuestra congregación tenemos programas de oración. El día de antier, cuando empezó esto, bueno, ya teníamos el programa, ya lo tenemos hace mucho en los grupos, pero la encargada de las damas inmediatamente mandó ella su mensaje a todas las damas. Ahorita a las 3 de la tarde les voy a mandar el Zoom para que todas estén conectadas. Vamos a estar orando por la situación de la ciudad. Y es un recurso que el hombre, lógicamente que no conoce a Dios, pues no cree, ¿verdad? Entonces el hombre que no conoce a Dios dice, bueno, ¿qué oración? ¿Qué? Ellos no saben más que lo que le llaman rezar, ¿no? Con todo respeto lo digo. Pero no saben que la oración, hermanos, es algo tan importante, que lo más importante de la oración no es lo que usted y yo digamos a Dios, sino lo que Dios nos dice a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer este término que uso? No me gusta mucho, porque nosotros no tenemos nada que obligar a nuestro Dios, porque Dios es soberano, ¿no? Pero lo voy a pronunciar para que se entienda. ¿Cómo podemos hacer que Dios haga algo en nuestro favor? Digo, es un decir, ¿no? No vamos a obligar a Dios para nada. Pero ¿qué otro recurso hay? A Dios ve la situación de la gente, el dolor y todo eso. Pues sí, pero alguien tiene que clamar, alguien tiene que pedir por la situación de esa gente, ¿verdad? Por eso nos usa a los seres humanos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que Dios nos responda? Por medio de la oración. Ese es el recurso. Esa es la mano derecha que extendemos hacia el Padre y agarramos la respuesta y la traemos a la tierra. Lo sobrenatural viene a lo natural y es cuando la gente se admira. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Si yo conocí a este hombre, andaba en la calle tirado ahí, borracho y drogado, y andaba robando en las casas, ahí cae de corbata y todo predicando. Pues sí, es lo que Dios puede hacer. Es lo que Dios sabe hacer. Y nadie más, porque la ciencia no lo puede hacer. Entonces, a mí me encanta la historia de Daniel, porque yo siempre he admirado mucho que un joven se decida a ser un siervo de Dios, que sus pensamientos estén muy conforme al pensamiento de Dios.
Qué tremendo, empezando, llegando a Babilonia, ¿verdad? Pues ustedes imagínense, se los llevaron allá a los jóvenes más talentosos, se los llevó el rey ahí. No, me imagino que el palaciote que tenía el rey pues, tenía un montón de recámaras, ¿no? Aquí, estos muchachos, pónganlos aquí. Y también las comidas, ¿no? Aquellos platillotes que le han arrimado ya a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice la Biblia que decidieron. Acuérdense ustedes, porque hemos predicado mucho sobre decisiones. Las decisiones son importantísimas en la vida del cristiano, y no más el cristiano. Pero en el caso de nosotros, espiritualmente hablando, hermanos, las decisiones son importantísimas. Dice que decidieron no contaminarse con la comida del rey. Oiga, esto no está fácil, hermanos. Es que una cosa es que lo leamos y le demos vuelta a la hoja. No, señor. Está usted rechazando algo que el rey le está dando. No está fácil. Y esa clase de monarcas eran malos. No eran gente que, pues si no quiere este pollito, dale. No. Si no quiere pollito, pero dale unos azotes o tráelo para acá y aquí cuélguelo enfrente de mí. Así eran los monarcas malvados de antes. Entonces, estos son muchachitos, se animaron a, no vamos a contaminar y le han de haber explicado al cocinero, es que nosotros no solo no pertenecemos a esta nación, es que tenemos un Dios que nosotros así. Y bendito sea Dios, hermanos, qué buen principio para un joven, ¿verdad? Hacer decisiones que, en primer lugar, hagan que la gente entienda quiénes somos. Decisiones que digan, caray, pues este es diferente, este es, ¿verdad? Como yo tuve la tienda de ropa y pues usted sabe que los agentes viajeros son fumadores a morir. Y estos llegan fumando desde que entran a la tienda. Y yo pues tuve que animarme, entraban a mi oficina y yo les decía, pues discúlpame hermano, pero pues aquí no me gusta que fumar a mí, ni me gusta que fumen. Yo soy cristiano y así. No, sí. Ni un agente viajero fumaba en mi tienda. Y ya tenía fama entre los viajeros, porque me tocó oír a dos que llegaban juntos a veces y, mira, aquí no se fuma. Él mismo le decía al otro, ¿no? Aquí no se fuma, porque este es hermano. Entonces, hermanos queridos que me están escuchando, no se sientan ofendidos porque alguien les diga que usted es hermano. Dele gracias a Dios, porque usted es un hijo del Padre Todopoderoso. Dele gracias a Dios. Ese privilegio tenemos y siga dando buen testimonio. No se avergüence, porque cada paso que damos en Dios, tomados de su mano, Él nos va a ir, como dice la Biblia, de poder en poder, de victoria en victoria. Él nos va a ir levantando, como hizo con estos jóvenes, con Daniel. Y quiero, no me quiero ir paso por paso, porque esto es muy largo, ¿no? Esto es cuestión de 2 o 3 predicaciones. Pero solamente hacer la aclaración que este muchacho tenía esta dependencia de Dios que le daba una seguridad increíble. Porque no es fácil, hermano. Miren, es que yo como pastor sé eso. Yo sé eso. Hay veces que algún miembro o familiar con una enfermedad y pues o algún problema muy grave, es muy difícil atreverse uno de por sí a decirle, mira, esto se soluciona para mañana, ya no tienes nada. Bueno, solamente que Dios le hable, como me ha dicho a mí, gracias a Dios, ¿no? El Señor me ha enseñado. Y no me gusta decir que Dios me habló, me gusta decir que Dios me enseñó. Por ejemplo, cuando mi nuera, pues le dijeron que tenía cáncer y que sabe qué. Y pues yo estaba orando y recibí de parte de Dios, como llegó, se va. ¿Y por qué me dijo Dios eso? Así como llegó, se va. Entonces discernió mi espíritu. Es que eso se le llegó rápido. Y agarré el teléfono, le hablé a mi hijo, acabo de recibir esto, Dios, no tengas temor.
tu esposa no tiene nada. Me dijo, mañana le vamos a llevar a hacer un examen más profundo, me dijo, precisamente mañana. Le van a hacer un análisis más profundo, más amplio. Tú no tengas cuidado. Le dije, si esto es de Dios, me dijo, que creo yo que es de Dios, ella está bien. Así fue, hermanos. Le hicieron un análisis profundo y la doctora mira, me dijo, no tienes nada. Le dije, bendito sea mi Dios. Bendito sea mi Dios. Pero yo quiero decirles algo, hermanos, tengan cuidado, porque esto se puede utilizar y es delicado cuando uno dice, es que, sabes que el Señor me enseñó esto, que sea verídico, comprobable, no se aviente al río nomás así sin saber nadar, ¿no? Es un consejo. Entonces en el caso de Daniel, cuando él rechazó esto, él sabía que Dios lo iba a respaldar. También cuando el rey les da el sueño y que iba a matar a todos porque nadie sabía interpretar. Él antes de eso le dijo al encargado, al que andaba dándole el aviso, espérate, mira, espérame. Y se puso en oración con sus compañeros. Aquí entra otra enseñanza, es muy importante porque paso a paso vamos viendo cosas muy importantes aquí. Y aquí entra otra enseñanza, que la oración de 2, 3 es muy poderosa. Cuando usted, hermano o hermana que me está escuchando, tenga alguna necesidad así apremiante, muy fuerte, en primer lugar, acuérdese usted que hay que buscar a Dios en oración, pero si usted es miembro o miembro de una iglesia, hable con su pastor. No ande consultando a otras gentes, hermano. Yo no rechazo que usted vaya con una amiga, la mejor amiga que usted tiene, y ayúdame a orar, sí, está bien, pero vaya con su pastor. El pastor es su mentor, su responsable. Él tiene la responsabilidad. Y créeme una cosa, por conocimiento que Dios me ha dado en la Biblia, Dios obra por medio de las cabezas. Dios obra por medio de los jefalí. El pueblo de Israel eran 2 millones y fracción de personas, pero ¿a quién le decía Dios que cómo le hicieran y para dónde se hicieran? Dijo, a Moisés. Y de ahí para abajo, Moisés, ¿verdad? Con sus ayudantes. Y esto no quiere decir, hermano, que seamos la gran cosa. No, hermano, por favor, nunca piensen eso. Es que así trabaja Dios. Además, los que estamos como los pastores, que tenemos autoridad, no podemos tener esa autoridad, ni ejercer esa autoridad, ni que funcione esa autoridad, si no estamos bajo la autoridad de Dios. Entonces, Danielito sabía, porque oraba, ¿no? Y sabía que ese recurso era poderoso. Invitó a sus hermanitos, vamos orando, mira que... Y pues, no sabemos si oraron algunos 2 días o 3 días, no sabemos, no dice ahí, pero me imagino que rápido Dios les dio la respuesta, porque le reveló luego, ¿no? Y ya que le reveló luego Dios, yo hasta me imagino, hermanos, esto es cuestión de imaginación mía, que Daniel le debe haber contado a sus otros 3 muchachos, le dijo, oye, fíjate que yo soñé anoche, oye, pues yo también, algo se reconfirmó ahí, ¿no? Porque ya fue confirmación y ya seguro se fue y se enfrentó al rey. No es cualquier cosa, lo vuelvo a repetir. Enfrentarse a un pagano, enfrentarse a un hombre que les quería cortar la cabeza a todos. Eran sus consejeros, hermanos, eran los sabios, y se los iba a podar, ¿cómo se dice cuando corta el zacate? ¿No? Podar, ¿no? Los iba a podar a todos de la cabeza. Entonces no le importa a esa gente malvada, son malvados. Y este muchacho no tuvo miedo porque sabía que estaba seguro que Dios le había dicho y que él lo que iba a decirle al rey era de Dios. Cosas muy importantes que da la oración, cosas muy importantes, da seguridad, da confianza. Tenemos una relación íntima, por eso nosotros no predicamos religión, hermanos que me escuchan allá. No estamos predicando una religión y lo estamos invitando a una religión. Lo que nosotros tenemos aquí es una relación y buscamos que la gente tenga una relación con Dios que no se tenía antes. El Señor Jesucristo lo dice, ¿no? En el Evangelio de San Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Entonces, esta es la vida eterna. Esto es navegar en la dimensión donde Dios habita. ¿Cuál? Conocer a Dios. Conocer a Dios. No es muy importante conocer, sí, las cosas de aquí. Uno aprende mucho. Lo dije al principio. La escuela te enseña mucho. Y hay que prepararnos. Yo estoy de acuerdo en que nuestros hijos deben estudiar y buscar la mejor carrera, etcétera. Prepararse es importante. Pero conocer a Dios es lo máximo. No hay nada tan importante y tan necesario en la vida como conocer a Dios. Porque recuerden ustedes una cosa, que todo el mundo lo hace. Cuando ya no hay nada que hacer por un enfermo, vamos a decir. A mí me ha tocado que me llaman. Yo fui a orar una vez por un canceroso a un hospital ahí en Colecán. Y la señora era oyente y sabía un poco de la palabra. Y me invitó a orar por ese canceroso, porque ya era el último recurso. Entonces, la gente recurre a Dios en el último recurso, como último recurso. Aunque no conozcan a Dios, saben bien que si la medicina falla, el que puede hacer el milagro es Dios. Lo saben, consciente o inconscientemente, pero ellos buscan el recurso ese, ¿no? Entonces, pues este segundo punto es muy importante, ¿no? Que veamos nosotros cómo la confianza que él tenía era porque le había costado horas, tiempo de oración. Y aquí en el capítulo 6 y el verso 10 de Daniel, pues lo dice, ¿no? Que Daniel oraba 3 veces al día, y me gusta a mí la expresión que dice, como lo hacía antes. Entonces, yo creo que no empezó Daniel a orar ahí en Babilonia. Daniel era un hombre de oración, un muchachito de oración desde que estaba allá. Su papá lo enseñó y sus padres lo enseñaron, y él oraba como lo hacía antes. Entonces, qué bonito es depender de Dios. Qué bonito es. Porque así nosotros estamos diciéndole a Dios, Señor, yo en ti confío. No nomás teóricamente, hermanos. A mí me duele el corazón cuando, pues yo tengo ya 70 y algo de años, ¿no? Mañana cumplo 76 con el favor de Dios. Y pues desde niño oigo mucho de Estados Unidos y pues sé que esa moneda, esa billete que está ahí de dólar, ¿no? Y ahí está la cosa, mira. Está en Galway Trust, y también está el ojito ahí. Está Dios y está el otro ahí. Entonces, por eso es que desgraciadamente esta nación está mal. Está mal. Porque sí es cierto que en Dios confían. ¿Qué tiene que hacer el cochino ahí? ¿Pero en cuál Dios? Ese no tiene nada que hacer ahí. Así como nosotros, si en ese peso están esas dos cosas, hay que quitar una de las dos. Así les dijo Elías al pueblo de Israel. Oiga, les dijo, ¿cuándo van ustedes a seguir confiando en los Baales? Pues si van a confiar en los Baales, jálenle para allá. Pero si van a confiar en Dios, acá está. En un hogar cristiano no debe haber Baales, hermanos. Y tampoco vales con B chica, no se comprometan con créditos, porque eso es malo para los cristianos. Lo que puedan comprar en efectivo, cómprenlo. Ya me los acabé. Bueno, usted puede hacer lo que usted quiera si puede, ¿no? Nomás no quede mal. Entonces, cuidado con los Baales. Los Baales son muy sutiles, muy sutiles. Muy sutiles. A veces no los identificamos, pero están haciendo daño. Muchísima gente que sabe la gente, hermano, la gente que no conoce a Dios. Ellos ven eso y dicen, no pasa nada. No saben lo que está ahí, ¿no? Tantas cosas malas que hay en el mundo, y que solamente cuando conocemos a Dios y estamos en comunión con Dios, nosotros podemos discernir y entender. Me gusta mucho lo que dice Jeremías en 33:3, es un verso que lo damos desde niños, ¿verdad? Clámame y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes. Y hay una versión que dice ocultas, y otra versión dice misteriosas. Maravillosas. Misteriosas que tú no sabes.
Son las versiones. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender pues que no es nomás hablar y decir, Señor, ayúdame en esto. No, el clamor es diferente. Cantamos el primer canto, si usted se fijó. El primer canto habla de clamor, ¿eh? Porque es diferente ahora a oración. El clamor es algo que entrega uno su ser y su confianza también en Dios. No solo pone uno la necesidad apremiante que tiene, sino también pone su confianza. Eso es clamar a Dios. Por eso el Señor le recomienda aquí a Jeremías, ¿no? Jeremías ya tenía 2 veces que lo metían a un pozo ahí, imagínense, hermanos, un pozo apestoso, un pozo de esos. Sabrá Dios cuántos años tendrían esos pozos ahí con lodo y todo eso. El pobre muchacho ahí lo metían por predicar la palabra. Y entonces es cuando el Señor le dice, hijo, clama a mí, y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y maravillosas, y como dice el pastor, y misteriosas que tú no sabes. Entonces, nuestro Dios, hermanos, es el que da la revelación. Por eso cuando le reveló el sueño al rey, este joven Daniel, le hace la aclaración. Dijo, mira, le digo lo que te pasó a ti, nadie lo puede hacer. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Primero le habla de revelación de misterios. Y él le va a decir al rey lo que va a pasar. Y cuando le pasó a Nabucodonosor lo de la bestia que se transformó en bestia y que Dios lo levantó de ahí, que reconoció a Dios, vuelve a hablar con él Daniel. Y le dice, el Dios que pone reyes y quita reyes, para que entiendas que está sobre todo. Me encantó lo que dijo mi hijo Eliel sobre la bendición de ayudar. Hermanos, ese es un privilegio. Fíjese, es un privilegio. Ayudar al necesitado, que verdaderamente lo necesita, ¿no? Ayudarlo. Porque estamos demostrando nosotros que nos parecemos a nuestro Padre Dios. Estamos demostrando, porque, como dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿verdad? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Hermanos, si tenemos salud, viene de Dios. Yo tengo 2 doctores en la iglesia y los 2 coinciden. El último que habló conmigo, hablando de la medicina, hermano pastor, digo, la medicina no sana. La medicina lo único que hace es que le avisa al cuerpo pues como que lo pone al pendiente para que el mismo cuerpo fabrique las defensas y todo eso, No menospreciamos la medicina, ni a los médicos, claro que no. Pero pues el que hace las cosas maravillosas y que verdaderamente vale la pena es Dios. Entonces, vemos aquí en esta segunda parte, pues como es muy importante la confianza en nuestro Padre, en nuestro Dios, para que el Señor nos dé la respuesta en el momento apremiante que se necesita. Y yo tengo escrito aquí, el éxito en la vida de Daniel fue la oración. El éxito de la vida de Daniel fue la oración. Entonces, en tercer lugar, vamos a ver el tercer punto. Cuando ya le revela Dios a Daniel y le interpreta, esa es la otra cosa, porque le reveló el sueño, pero se lo interpretó. Y aquí directamente le dice Daniel al rey, mira, tú esta estatua que viste, que era una gran estatua, muy grande, y la cabeza era de oro, y que le dice, tú eres esa cabeza de oro. Se ha de haber creído mucho, ¿no? Nabucodonosor, pues yo sí, pero ya cuando se fue viendo lo demás,
Y luego que ella le dice, y después de ti, un reino inferior al tuyo. Ay, él pensó, como todo hombre orgulloso, soberbio, que se apoya en lo que tiene, ¿verdad? Porque lo que tienen son muchas cosas muy... Tenía un gran ejército, era muy valiente, tenía territorios conquistados, me imagino que tenía muchísimo oro y todo eso. Y se apoyaba en eso, ya está, mi reino va. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos van a reinar y yo aquí va a permanecer. Así pensaba el soberbio este. Y por eso dice que cuando él se acuesta esa noche, empezó, a la Biblia lo dice, había una curiosidad en él. Y por eso se acostó con esa curiosidad y por eso soñó eso. ¿Por qué? Porque él pensaba, esto permanecerá, mi reino, ¿cómo era ser? Que acá y allá, y en su soberbia, nunca poniendo a Dios, como hay mucha gente, hermanos, y a mí ahora que me da tristeza, cuando oigo, y siempre se oye en los programas de televisión, casi todo, 99% de la gente dice, bueno, dice este programa, los esperamos mañana. Nunca dicen si Dios quiere. Nunca mencionan a Dios. Óigame, pues, ¿a quién les asegura que van a... Al salir de ahí les puede pegar un ataque cardíaco, la balacera y los más... bueno, no deseamos nada de eso, pero hermanos queridos, ¿por qué el hombre tiene tan a Dios como si todo lo pudieran hacer por su fuerza, por su... No, señor. No, señor. El ser humano tiene que entender que pues, así como dijo el Señor, y yo creo que no nomás lo dijo a los cristianos. Sin mí, nada podéis hacer. No nomás los cristianos, también la gente mundana. Entonces, vemos aquí cómo le revela y le interpretó, que estaba bien tremendo esto, hermano, bien tremendo. Y la historia, si usted fue a la escuela y pasó a la secundaria y todo, en los libros de historia viene esto que voy a decir aquí. El Imperio Babilónico estuvo desde el 605 al 562 antes de Cristo, que acuérdense que antes de Cristo se contaban los años de adelante para atrás. Y ese tiempo fue el que el Imperio Babilónico estuvo en el mundo, ¿no? Como en fortaleza. Y cuando Daniel le dice, después de ti vendrá un reino inferior, pues sí, el reino de los medos persas será inferior, porque no era tan poderoso como el babilónico. Y ese reino de Medo-Persia fue desde el 539 hasta el 330 antes de Cristo. Y fíjense ustedes que yo he explicado sobre Belsasar, no retroceder tantito, que era pero pues era nieto de Nabucodonosor, ¿no? Él dice que era hijo, pero en realidad era nieto. Y Belsasar en una noche invitó a todos la bola de servidores y toda esa clase de gente de la élite, los invitó y al punto de la alegría, del contentamiento del rey, la soberbia, porque eran soberbios. Mandó a traer los vasos, que eran de oro, los que había en el templo de Jerusalén. Cuando se los trajeron, pues se trajeron todo eso. Y esos vasos se consideraban sagrados porque se usaban para los usos, pues, del sacerdote. Y pues ahí se puso a servir vino en los vasos. Y le pegó una pela a Dios ahí en una mano que escribió ahí en la pared. Mene, mene, tequelos, así. Y pues, le miedo, ¿qué es esto? En primer lugar, porque vio la mano, imagínense usted una mano cortada. Y pues mandó a traer a los mismos amigos y no sabemos qué idioma será. Y probablemente haya sido la mamá de él, la que le dijo, mira, le dijo, no, cuando tu padre estuvo así, y trajo a un muchacho, que aquí está, él es también oficial aquí. Ya, tráelo. Y trajo a Daniel. Y pues cuando Daniel vio aquello, le interpretó.
pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Dios pesó tu reino y lo ha dado a otro. Y le empezó a dar un temblor, dice la Biblia, que le empezó a temblar las piernas. Y fíjese que la Biblia lo dice, y esa noche murió Belsasar, rey de los caldeos. Esa noche murió. Entonces, no sé si moriría de un ataque o lo mataron los medos persas, porque esa noche, según la historia, en una noche los medos persas taparon el cauce del río Éufrates, que atravesaba la ciudad. No sé cómo lo taparían. Lo desviaron. Lo desviaron y entraron durante toda la noche, estuvieron entrando los soldados. Por ahí en la madrugada, tal vez, o antes de la madrugada, o en la madrugada, o en la mañana, no sé. Los pusieron manos arriba todos y se echaron al Belsasar. El caso, hermanos, es que lo que estoy diciendo es porque esto comprueba lo que la Biblia dice. Porque hay escépticos que dicen, no, es que cuentan los hermanos, no, nomás no comprueban. Sí, Señor, comprobamos. Aquí está la historia. Esto está en los libros de historia. Entonces, el segundo imperio mundial fueron los medos persas. Luego viene el otro tercer imperio mundial, que es el vientre y los brazos, algo así me parece que eran de bronce. Y es el imperio griego, que fue el más largo, ¿no? El más, y también este imperio abarcó muchísimo. Con Alejandro, un estratega militar que, hombre, este muchacho, imagínense cómo sería Alejandro de inteligente, de estratega militar, porque me pongo a pensar yo, si Alejandro solamente vivió 32 años y ya era un tremendo militar, un muchacho de 32 años, un muchacho de 32 años, para mí es un joven, porque pues está muy joven, 32 años, y a esa edad murió. Entonces, ¿y cómo se cumple la palabra de Dios? Porque Daniel tuvo otro sueño, que ahorita no podemos meter todo esto, porque no queremos envolverlos mucho, pero tuvo otro sueño en el que Dios más ampliamente le revela a Daniel y le desglosa que en el reino de los griegos se iban a separar en cuatro cabezas. La bestia, el animal que vio ahí. Y eran los imperios en los que se divide Grecia. Y la historia lo dice, pues yo lo saqué de la historia esto, ¿verdad? Y el que gobernó en Tracia y Bitinia fue Lisimaco, general. Eran generales de Alejandro. Y este general agarró ese territorio, Tracia y Bitinia. Otro que se llamó Casandro agarró Grecia y Macedonia. Seleuco agarró Babilonia y Siria, y Ptolomeo agarró Palestina, Egipto y Arabia. Y bajo todos estos generales, pues vivieron los israelitas. Los israelitas fueron, en este tiempo se levantó un hombre perverso que se llamó Antíoco. Y este Antíoco pues hizo sacrilegio allá en el templo de los judíos, y tanto que muchos pensaban o piensan todavía que es el anticristo. Pues no es así, es diferente Antíoco del anticristo que va a salir. Entonces, esta es la historia, los cuatro imperios, y que eso fue en el año 2600 y feria, fíjense, cuando vino este sueño, y cómo se revela, cómo Dios revela todo, porque Dios conoce el futuro, hermanos amados. Dios conoce el futuro del mundo. Él reveló los imperios y ahorita el imperio que está, el cuarto imperio, Roma, que fue las piernas del Estado. Entonces, las piernas y los pies, porque una pierna no puede estar sin pie. Y yo saco esta conclusión, que los 10 dedos también pertenecen al imperio romano. Entonces, aquí estamos viviendo situados en este tiempo, en el tiempo de los pies de la estatua, porque ya pasó el imperio babilónico, el medo persa, el griego,
Y el romano en su apogeo también pasó, porque ya se dividió en el romano occidental, oriental, etc. Y ya ahorita ya no es tan poderoso ningún imperio, ¿no? Ahorita ya saben ustedes lo que está pasando en el mundo, ¿no? Peleándose por el poder, están las guerras. El país en que estamos ahorita aquí, Estados Unidos, que desde la Segunda Guerra Mundial pues, ha querido ser el policía del mundo. Está China, está Rusia. Y hermanos queridos, el hombre siempre ha querido gobernar. El hombre siempre ha querido dominar a los demás. Porque no aman al prójimo. Por eso les dije, vean la predicación que dio nuestro hermano pastor desde el principio. Es muy importante que amemos, hermanos. Hubo un gran hombre aquí, yo estaba adolescente todavía cuando él vivía, o joven, no me acuerdo qué edad tenía yo, pero Martin Luther King dio algunas frases muy importantes, ¿no? Claro, que he tenido un sueño, bueno, esa fue muy importante. Pero tuvo otra frase que dijo, hemos aprendido a volar como las aves, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a vivir como hermanos. Y es una gran verdad. O sea que quiso decir, la ciencia ha aumentado, mucho conocimiento, muy caca, pero no hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. Y actualmente, hermanos, nos ha tocado vivir a nosotros ya. Yo puedo decir, no en la conclusión, sino en parte del final de la historia de este sueño, porque todavía no se han cumplido algunas cositas, como es que la estatua que miró el rey estaba mirando, le dice, y viste tú una piedra grandísima que no supiste ni dónde salió. Salió esa piedra y pum, cayó en los pies de la estatua y la desmoronó toda, pum, se cayó toda la estatua. Pero esa piedra se transformó en un gran monte que llenó toda la tierra. Eso ya no era un reinito de 80,000 kilómetros, llenó toda la tierra. Entonces este es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Y pues esto ya toca otra predicación. Recuerden ustedes que vendrá un tiempo en que el Señor está profetizado. Reinará con poder, con justicia. Y me encanta porque el Antiguo Testamento dice que lo verán, dice. Me verán. ¿A quién van a ver? Al rostro de Dios. ¿Quién es el rostro de Dios? Yeshua. Jesucristo el Mesías. Qué tremendo está eso. Bueno, terminamos con este tercer punto y solamente vamos a resumir aquí con esto, que si nosotros estamos, o algunos están dudando un poco, o mucho quizás, de la veracidad de la Biblia, estas historias que están escritas aquí, como esta resalta, ¿no? Porque esta historia es una historia que se comprueba con lo que está allá, con lo que se ha vivido y con lo que se está viviendo. Entonces, ¿por qué mucha gente duda de lo que va a venir? Si ya vino, vamos a decir las 3/4 partes del sueño, ¿por qué dudar de la 4ª parte que falta? No duden. Ustedes cristianos que me están escuchando, no dudemos. Nuestro Dios es verdadero, Él va a cumplir su palabra. Y pues los apóstoles recibieron, algunos de ellos recibieron revelación, Pedro, Juan, el apóstol Pablo. Dios se llevó a Juan para arriba en visión y a Pablo se lo llevó también en visión para que escribiera lo que iba a venir, revelación. Y como creyentes nosotros estamos plenamente seguros de que, como dijo el rey David, mi Dios cumplirá su propósito en mí. Nos llamó,
nos adoptó como sus hijos, ahora somos sus hijos. Y si la ciencia pronto van a descubrir en esas, como les dije, del ADN, que descubran en esas 4 partes que está formada el ácido desoxirribonucleico, que descubran las 4 letras del tetragramatón, que está escrito el nombre de nuestro Padre Celestial ahí. Qué bonito, ¿verdad? Así como nosotros pertenecemos, yo me pido Espinosa por el Padre. Entonces tenemos el derecho de propiedad de nuestros padres. Él es nuestro dueño. A mí nunca se me olvidó, una vez oí a Gerardo, mi primo, Gerardo Gagiola, una ilustración, pero hace muchos años, no menos de 50 o 40 y algo de años, que un hermano en la calle, no sé qué estaba, le iban a asaltar, lo estaban golpeando, y que gritó: Señor, tu propiedad está en peligro. Y que los amigos lo dejaron. Y sí es cierto, somos propiedad de Dios. El que se mete con un cristiano y lo golpea o hace algo malo, tarde o temprano va a ser castigado. Por eso dijo el Señor: el que haga algo al templo de Dios, el cual son vosotros, Dios se va a encargar de él. Pero no debemos desearle mal a nadie, hermanos. Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger, venga lo que venga. Quizás sea, como dijo Pablo, una leve tribulación por la que tengamos que pasar. Recuerden ustedes que a veces las carreteras tienen que pasar por un cerro, y para que puedan pasar por un cerro, en vez de pasar por arriba o rodear el cerro porque hay agua o porque hay siembras, lo que hacen es hacer túneles. En México hay muchos caminos así que tienen túneles. Aquí también. Y hacen un túnel. Y hasta tienen que poner luces porque está muy oscuro. Pero en cuanto sale uno, el sol otra vez. Probablemente, solo Dios sabe. Esto que está pasando ahorita, que hay muchos de nuestros hermanitos en el mundo que ya están sufriendo, porque están en ese túnel. Y no propiamente, yo digo esto, no propiamente todos a la misma vez vamos a tener que pasar por el mismo túnel, no. Dios nos pasa en diferentes tiempos, tal vez. Gracias a Dios, a mí me pasó por un túnel y bendito sea Dios. A otros quizás los ha pasado ya también, y los está pasando, no sabemos. Pero esa es una lección que Dios nos da para saber apreciar la luz. El túnel no es agradable, a mí no me gustó, ni a nadie nos gusta, ¿verdad? Pero la luz sí. Salimos a la luz. Gracias, papá, gracias, papá. Gracias, Señor. Y acuérdense que solamente Dios da la verdadera bendición, la verdadera paz. Hay un texto que todas las noches lo digo yo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa bendición es para toda mi familia, para todos mis hijos, nietos y para mi bisnieto. Este bisboncillo que ya también está en mi oración. Entonces, hermanos queridos, yo creo que de esto hay mucho más que decir. El tiempo también se va. Y me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios aquí con mi familia. Y solamente concluir con esto, pues que estoy hablando de la verdadera paz que da Dios. ¿Por qué? Porque va a venir otro, como lo dijo el mismo Señor, ¿verdad? Yo vine en nombre de mi Padre, no me recibieron. Otro va a venir, en su propio nombre ya lo van a recibir. Y ese por ahí está ya. Y va a salir. Y va a ofrecer, ¿qué? Una paz que va a engañar a la gente. Engañosa. Una paz engañosa. Porque la paz que da Dios es la única, que es verdadera, legítima e incomparable. Estás ahí en tu lugar, ahí en tu casa, en tu automóvil. Quizás, que ojalá no, que no estés en una cama de enfermedad de hospital, ojalá te deseo lo mejor, que no estés enfermito. Pero si por alguna desgracia estás en un hospital, enfermito, ahí, en una cárcel, y estás oyendo, únete conmigo en esta oración. Y dile: Padre, en esta hora te doy gracias por escuchar tu palabra. Gracias porque nos das un mensaje de aliento en medio de esta
situaciones que estamos viviendo. Te damos gracias porque nos enseñas que tu palabra es la verdad, es verídica, es cierta y no tiene engaño. Te pido en este momento, Señor, que perdones mis pecados, que limpies mi vida. Te abro mi corazón para que vengas y reines en él como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a servirte, ayúdame. Ayúdame para que después de esta situación, después de esta oscuridad en que estoy viviendo, venga la luz a mi vida y a mi familia. Señor, gracias, muchas gracias por este día, por esta bendición, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Mi Señor les bendiga, iglesia, a todos, los guarde, nuestro pastor con nosotros. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pastor Rafael. Hablando de la importancia de la oración, vivimos en tiempos donde va a ser muy crítico que el pueblo de Dios esté en oración, ¿verdad? Estamos viendo y hemos hablado de esto, de cómo se está desmoronando las instituciones de este mundo, ¿verdad? Económicos, políticas. Acabamos de ver lo que sucedió en la Cámara de Representantes, que se tomaron 15 sesiones para poder elegir al presidente de la Cámara de los Representantes. Eso no había sucedido desde la Guerra Civil en los años 1860. Desde ese entonces no sucedía eso. Estamos viendo la apostasía de la iglesia, ¿verdad? Los falsos maestros, pastores están predicando apostasía, están predicando blasfemias en contra de la palabra de Dios. Y vemos todo lo que está sucediendo, ¿verdad? No tengo que decirles los problemas con la cadena de la suministración en esta nación y tantas cosas. Pero va a ser muy crítico, así como predicó el pastor Rafael, de la situación en que se encontraba Daniel y sus compañeros, ¿verdad? Y se atrevieron a desafiar a este hombre que tenía poder absoluto, por eso era la cabeza de oro. Nabucodonosor tenía poder absoluto. Decía, vives tú, vivía, mueres tú, moría. Pero fue por medio de la oración que el Señor les dio dirección, los guió, los orientó, les dio valor para vivir por Él. Entonces, en estos tiempos vamos a necesitar el valor que da el Espíritu Santo para vivir por Él, ¿verdad? Tal vez nuestra fe sea probada muy severamente porque se está levantando una hostilidad en contra del conocimiento de Dios en todo el mundo. Este movimiento del LGBTQ, como le llaman, LGBT, es nada menos que una estrategia para echársele encima a la iglesia. Porque la palabra de Dios habla en contra de todo lo que tuerce su naturaleza. Y tarde que temprano, como la ley que firmó el presidente Biden antes de entrar el año, van a empezar a utilizar todo esto para perseguir a la iglesia. Entonces, tenemos que ser personas de oración. Tenemos que estar llenas del poder de Dios si vamos a poder perseverar en medio de eso. Que Dios nos ayude, como ese hermoso versículo, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Guarde nuestros pensamientos, nuestros corazones en Jesús, nuestro Mesías, ¿verdad? Es muy importante que comprendamos eso porque no podemos en nuestras propias fuerzas. Nadie puede llegar en sus propias fuerzas. No podemos. Y necesitamos la fortaleza de nuestro Dios. Necesitamos hacernos personas de oración. Amén. ¿Verdad? Personas que buscamos el rostro de Dios y que invocamos su nombre en toda situación. No nomás cuando estamos en problemas, como predicó, sino un hábito. Hay hábitos buenos, hay hábitos malos. Y este es un hábito bueno de ser personas de oración en todo momento. Que Dios nos ayude. Bueno, vamos a poner de pie, vamos a recibir la bendición. Aleluya. Bendito sea. Y dice, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y de su shalom. Dios les bendiga, tengan una semana gloriosa, que la paz de Dios sea en sus vidas, en sus negocios, sus trabajos, sus relaciones, y que podamos perseverar juntos. Shabbat shalom. Amén. Gloria a Dios.